En Brooklyn había un bar que no parecía nada especial. No tenía pisos de mármol, ni cuerdas de terciopelo, ni rastro del horror asociado a su nombre. Solo otro lugar de barrio donde los hombres entraban, pedían bebidas, se daban la mano, reían en la barra y desaparecían en la parte de atrás. Pero detrás de la apariencia ordinaria del Gemini Lounge, Roy DeMeo y su banda construyeron algo más frío que una pandilla. Construyeron un sistema, una máquina que generaba dinero a través de autos robados, drogas, préstamos, pornografía y miedo, y luego protegía ese dinero haciendo desaparecer a la gente. Las autoridades vincularon más tarde a la banda con al menos 75 muertes y desapariciones, mientras que algunos investigadores y relatos elevaron el número sospechoso por encima de 200. Esta no es la historia de gánsteres glamurosos con trajes caros. Esta es la historia de hombres que convirtieron el asesinato en rutina, la lealtad en una trampa, y un bar de Brooklyn en una de las leyendas más oscuras del crimen organizado estadounidense. Roy DeMeo no ascendió porque fuera respetado. Ascendió porque era útil. Ganaba, obedecía, cumplía, y cuando aparecían problemas, su banda los hacía desaparecer. Pero la misma violencia que lo hizo valioso, también lo hizo imposible de confiar. Y en la mafia, el momento más peligroso no es cuando tus enemigos comienzan a cazarte. Es cuando los hombres por encima de ti deciden que sabes demasiado para seguir vivo. Roy DeMeo no entró en la mafia como una leyenda. Entró como lo hacen muchos hombres peligrosos, en silencio, pacientemente y con algo más valioso que el ruido. Él sabía cómo hacer dinero. Antes de que el Gemini Lounge se convirtiera en un nombre que la gente susurraba con miedo, antes de que los cuerpos desaparecieran, antes de que la banda DeMeo se convirtiera en una de las historias más oscuras del crimen organizado estadounidense, Roy era solo un estafador de Brooklyn, aprendiendo la forma del poder. Nació en Nueva York en 1940. Se crió en un mundo donde el respeto a menudo se confundía con el miedo, y para cuando se hizo un joven, ya entendía que la calle premiaba a los hombres que podían ganar sin hacer demasiadas preguntas. Roy DeMeo se asoció más tarde con la familia criminal Gambino y dirigió la banda que llevaría su nombre. Al principio, el mundo de Roy no se construyó sobre el asesinato. Se construyó sobre la oportunidad. Autos, préstamos, pequeños negocios, tratos en efectivo, piezas robadas, hombres desesperados, deudas impagas. Esa era la verdadera base. Se movía en el tipo de vecindarios donde el dinero legal y el dinero ilegal a menudo pasaban por las mismas manos, donde un garaje podía ser un negocio por la mañana y un lugar de reunión criminal por la noche. Roy tenía la mente de un organizador. Podía mirar una estafa y ver no solo un crimen, sino un sistema. No quería un golpe rápido, quería algo que pudiera repetirse. Eso fue lo que lo hizo útil. La mafia no necesitaba que todos fueran famosos, necesitaba ganadores, hombres que pudieran traer dinero, mantener la boca cerrada y entender a dónde tenía que ir el tributo. Roy era ese tipo de hombre. No nació en el círculo superior del crimen organizado. No era hijo de un jefe. No le entregaron un trono. Tuvo que hacerse valioso desde abajo, y en ese mundo el valor se medía en efectivo, obediencia y silencio. Luego llegó Anthony Nino Gaggi. Gaggi era un hombre gambino, y vio algo en Roy que otros podrían haber pasado por alto. No clase, no elegancia, no la imagen pulida que a la gente le gusta imaginar cuando escucha la palabra mafia. Lo que Gaggi vio fue utilidad. Según los relatos de la carrera criminal de DeMeo, Gaggi se fijó en Roy a mediados de la década de 1960 y creyó que podía ganar más dinero si se acercaba a la familia Gambino. A través de Gaggi, Roy obtuvo el tipo de protección que cambia el futuro de un criminal callejero. La protección lo era todo. Sin ella, Roy era solo otro estafador con enemigos. Con ella, se convirtió en parte de algo más grande.
Las reglas cambiaron. El dinero podía crecer. Las estafas podían expandirse. Los hombres que lo rodeaban podían moverse con más confianza, porque ahora había un nombre detrás de ellos, y en Brooklyn un nombre podía ser más poderoso que un arma. Pero la protección en la mafia nunca fue un regalo. Fue una correa. Roy podía ganar, pero Gaggy tenía que recibir. Roy podía construir, pero la familia tenía que beneficiarse. Roy podía llegar a ser temido, pero solo mientras su miedo sirviera a los hombres por encima de él. Ese era el trato. Y por un tiempo, Roy lo entendió perfectamente. Alrededor de este mismo periodo, Roy comenzó a rodearse de hombres más jóvenes que eran ambiciosos, imprudentes y fáciles de moldear. La primera figura importante fue Harvey Chris Rosenberg. Chris era todavía muy joven cuando conoció a Roy y se convertiría en una de las primeras chispas dentro de lo que más tarde se convirtió en la banda de Meo. Rosenberg estaba involucrado en autos robados y drogas, y a través de él, el círculo de Roy comenzó a llenarse con el tipo de hombres que no necesitaban largos discursos para entender el crimen. Querían dinero, querían estatus, querían un lugar en algo más grande que ellos mismos. Rosenberg es ampliamente descrito como uno de los primeros miembros de la banda, y más tarde ayudó a acercar a Joseph Testa y Anthony Center a la órbita de Roy. Aquí es donde la historia comienza a oscurecerse. No porque ya fueran lo que llegarían a ser, sino porque los ingredientes ya estaban juntos. Roy tenía ambición. Gaggy le dio conexión. Rosenberg trajo imprudencia juvenil. El negocio de autos robados les dio dinero. Brooklyn les dio cobertura. Al principio, parecía casi ordinario para los estándares del inframundo. Los autos eran robados, alterados, movidos, vendidos, desmantelados o enviados. Se hacían préstamos a hombres desesperados que más tarde descubrían que el interés en la calle no es solo un número, es una amenaza. Entraba dinero, y parte de él se movía hacia arriba. Ese movimiento importaba. Cada pago a los hombres por encima de Roy lo hacía más seguro. Cada dólar demostraba que valía la pena mantenerlo cerca. La fuerza de Roy no era que fuera el hombre más ruidoso de la sala. Su fuerza era que sabía cómo hacer que el trabajo criminal se sintiera organizado. Entendía que la violencia por sí sola no construía poder. La violencia tenía que proteger las ganancias. El miedo tenía que servir al negocio. Una reputación tenía que ser útil, no descuidada. En esos primeros años, Roy estaba construyendo algo que parecía una banda, pero debajo de ella, en realidad, estaba construyendo una máquina. Y toda máquina necesita un lugar para funcionar. Ese lugar eventualmente se convertiría en el Gemini Lounge. Antes de que el nombre se volviera infame, antes de que se asociara con la reputación más oscura de la banda, Gemini era solo un bar en Brooklyn, un lugar por el que la gente podía pasar sin saber lo que significaba. Esa apariencia ordinaria es lo que hace que la historia sea más inquietante. El mal no siempre se anunciaba con una entrada dramática. A veces se sentaba detrás de un mostrador, esperaba en una mesa, estrechaba manos y hablaba con voz tranquila. El mundo de Roy seguía creciendo. Todavía se estaba formando, todavía llevaba un rostro humano. Pero el futuro ya era visible si alguien sabía dónde buscar. Los jóvenes que lo rodeaban no estaban siendo enseñados disciplina en la forma en que un negocio normal enseña disciplina. Estaban siendo enseñados lealtad a través del miedo. Les estaban enseñando que los problemas podían manejarse fuera de la ley. Les estaban enseñando que el silencio era supervivencia. Y lentamente, la línea entre ganar dinero y eliminar personas comenzó a desvanecerse. Ese es el verdadero comienzo de la banda de Meo. No el primer asesinato, no el primer cuerpo, no el primer rumor.
El comienzo fue el momento en que Roy aprendió que el dinero podía comprar protección. La protección podía permitir la violencia, y la violencia podía crear más dinero. Una vez que ese círculo comenzó, se hizo más difícil de detener. A principios de la década de 1970, Roy DeMeo ya no era solo un estafador tratando de sobrevivir. Se estaba convirtiendo en un ganador conectado con una banda en crecimiento, una red en expansión y una reputación que hacía que la gente fuera cuidadosa a su alrededor. La familia Gambino no lo abrazó por completo porque fuera honorable. Lo toleraron porque era rentable. Y esa diferencia importa, porque el honor puede crear límites. La ganancia los elimina. El ascenso de Roy DeMeo comenzó con los negocios, pero enterrado dentro de ese negocio había algo más frío. Los hombres que lo rodeaban no estaban construyendo un futuro. Estaban construyendo una trampa. Simplemente aún no sabían que un día la misma trampa se cerraría sobre todos ellos. Roy DeMeo no construyó su banda buscando hombres pulcros. Buscó ambición. Hombres jóvenes que querían dinero antes de tener paciencia. Hombres que podían robar, conducir, amenazar, cobrar, mentir y seguir regresando al día siguiente como si nada hubiera pasado. Ese era el tipo de hombre que Roy entendía, porque ese era el tipo de mundo del que venía. No necesitaba soldados con antecedentes limpios, necesitaba hombres que pudieran ser utilizados. La primera chispa fue Chris Rosenberg. Era joven, agresivo e imprudente de la manera en que los jóvenes peligrosos suelen serlo cuando creen que la calle se mueve demasiado lento para ellos. Rosenberg no era solo otra cara alrededor de Roy. Se convirtió en parte de la fundación. A través de él, el círculo de Roy comenzó a atraer más nombres, más ambición y más riesgo. Joseph Testa y Anthony Center se convertirían más tarde en dos de los hombres más temidos conectados a la banda. Henry Borelli, Frederick Dinome, Vito Arena y otros se movieron a través del mismo mundo, cada uno llevando una función diferente dentro de la creciente operación de Roy. Esta aún no era la leyenda de la que la gente susurraría más tarde. Al principio era negocio, negocio sucio, pero negocio. Autos robados, préstamos, drogas, apuestas, pornografía, dinero moviéndose a través de garajes, bares, cuartos traseros y conversaciones que nunca sucedieron en papel. Roy entendía la economía callejera mejor que la mayoría. Sabía que cada hombre desesperado era un cliente, cada vehículo robado era inventario, cada deuda era palanca y cada conexión podía convertirse en protección. La operación de autos robados se convirtió en uno de los motores más fuertes de la banda. Los autos podían ser tomados, alterados, movidos, desmantelados, vendidos o enviados. Un auto robado de una calle podía convertirse en dinero en otro lugar, lejos del hombre que lo perdió. No era glamuroso, pero funcionaba. Y a Roy le gustaban las cosas que funcionaban. No buscaba atención. Estaba construyendo un sistema que pudiera seguir produciendo dinero. Ese dinero se movía hacia arriba. Esto es lo que hizo que Roy fuera diferente de los criminales comunes. Entendía el precio de la protección. Anthony Nino, Gaggy, no acercó a Roy a la familia Gambino porque Roy fuera encantador o noble. Lo acercó porque Roy ganaba. En la mafia, el dinero tiene su propio idioma. Excusa los bordes ásperos, cubre los hábitos feos, hace que los hombres poderosos toleren a personas que nunca respetarían en una mesa. Roy pagó, y como pagó, se le permitió crecer. Así es como la banda se convirtió en más que un grupo de ladrones. No eran chicos independientes jugando a ser gánsteres. Estaban atados a algo más grande. El nombre Gambino les dio peso. No los hizo intocables, pero hizo que la gente fuera cuidadosa. Una amenaza de Roy ya no era solo una amenaza de Roy. Detrás de él estaba Nino Gaggy,
Y detrás de Gaji estaba una familia que ya había aprendido a convertir el miedo en gobierno de las calles. Pero la protección también cambió a Roy. Lo hizo más audaz. Más dinero significaba más hombres. Más hombres significaban más problemas. Más problemas significaban más violencia. Y una vez que la violencia entra en un negocio así, no se queda en un rincón, se extiende a todo. Una deuda ya no es solo una deuda, se convierte en una prueba. Una carga robada ya no es solo una pérdida, se convierte en una falta de respeto. Una boca suelta ya no es solo chisme, se convierte en peligro. La banda de Roy comenzó a entender este idioma rápidamente. Los hombres que lo rodeaban no estaban siendo entrenados como empleados, estaban siendo moldeados por el miedo, la recompensa y el silencio. Si traían dinero, eran útiles. Si mostraban valor, se les confiaba más. Si dudaban, exponían debilidad. Esa era la atmósfera que Roy creaba. No hermandad, no honor. Un círculo de trabajo de criminales unidos por la ganancia, los secretos y el conocimiento de que irse no era tan fácil como unirse. Luego estaba el Gemini Lounge. Desde afuera, no parecía el centro de nada histórico. Era un bar de Brooklyn, lo suficientemente simple y ordinario como para desaparecer en el vecindario. La gente podía pasar junto a él sin sentir el peso de lo que más tarde se asociaría con su nombre. Eso era parte de su poder. No necesitaba parecer malvado, solo necesitaba ser familiar. Para la banda de Roy, Gemini se convirtió en el lugar donde la calle se estrechaba en una sola habitación. Los hombres venían allí a beber, hablar, esperar, planear e informar. Se discutían tratos, se medían los problemas, se mencionaban nombres. A veces una persona podía entrar en ese mundo pensando que venía para una conversación, sin saber que la conversación ya había terminado antes de que llegara. Eso es lo que hizo que Gemini fuera tan inquietante. No era un castillo, no era un búnker secreto, no estaba escondido en lo profundo del subsuelo. Era un lugar de barrio, y esa superficie ordinaria hizo la historia más fría. El horror de la banda de Meo nunca fue que vivieran fuera de la vida normal, fue que operaban junto a ella, detrás de una puerta, a la vuelta de una esquina, en un lugar donde la risa en el bar podía coexistir cerca del terror en la parte de atrás. A mediados de la década de 1970, la operación de Roy se estaba expandiendo en varias direcciones. La banda ya no vivía de un golpe al siguiente. Estaban construyendo vías de ingresos. El préstamo de dinero les daba control sobre las personas. El robo de autos les daba dinero rápido. Las drogas abrían mayores riesgos y mayores recompensas. La pornografía y negocios relacionados los atrajeron a otra economía sucia. Cada estafa traía efectivo, pero cada estafa también traía exposición. Y la exposición, en el mundo de Roy, tenía que ser manejada. Aquí es donde la naturaleza de la banda comenzó a mostrarse. No se hicieron famosos porque robaron autos. Muchos criminales robaban autos. No se hicieron famosos porque traficaban drogas. Muchas bandas traficaban drogas. Se hicieron infames por lo que sucedía cuando el negocio creaba problemas. La banda de Roy no creía que cada problema necesitara negociación. Creían que algunos problemas necesitaban desaparecer. Esa idea se convertiría eventualmente en la parte más oscura de su nombre, pero antes de que se convirtiera en rutina, comenzó como lógica fría. Un testigo podía hablar, un deudor podía huir, un rival podía interferir, un informante podía destruir años de trabajo. Si la ley era el enemigo y el silencio era protección, entonces el miedo se convirtió en la herramienta que mantenía todo unido. Roy sabía que el miedo podía hacer lo que los contratos no podían. Un hombre que firma un papel aún puede romper su palabra. Un hombre que teme desaparecer piensa diferente. Ese era el poder que Roy comenzó a entender. No solo violencia, sino la reputación de la violencia. La posibilidad de que si cruzabas la línea equivocada, nadie te encontraría rápidamente y tal vez nadie te encontraría en absoluto. Fue entonces
cuando la banda dejó de ser solo una banda de ganadores y comenzó a convertirse en algo más oscuro. Dentro del grupo, cada hombre tenía un propósito. Rosenberg trajo fuego e imprudencia. Testa y Center trajeron un tipo de compromiso más frío. Borelli, Dinome, Arena y otros ayudaron a hacer avanzar la operación de diferentes maneras. Algunos eran conductores, algunos eran ladrones, algunos eran cobradores, algunos eran de confianza en momentos en que la confianza significaba saber cosas terribles y no decir nada. Roy se sentaba en el centro de todo, no siempre ruidoso, no siempre dramático, pero presente, observando, decidiendo, midiendo quién podía ser usado y hasta dónde se podía empujar a cada hombre. No era un jefe en el sentido oficial. Aún no estaba hecho de la manera en que la mafia reconocía como sagrada. Pero en la calle, los títulos importan menos que el miedo. Y para entonces, Roy tenía suficientes hombres a su alrededor, suficiente dinero entrando y suficiente protección por encima de él para convertirse en una fuerza. Aún así, había una debilidad incorporada en todo lo que creó. La banda dependía del silencio, y el silencio es caro. Tienes que seguir pagándolo, con dinero, con miedo, con lealtad, con amenazas, con cuerpos. Cuanta más gente involucrada, más difícil se vuelve el silencio. Cada estafa crea testigos, cada crimen crea cabos sueltos, cada hombre de la banda se convierte en un guardián de secretos y cada secreto se convierte en un peligro futuro. El mundo de Roy crecía rápido, pero no se estaba volviendo más seguro. Se estaba volviendo más pesado. Los hombres alrededor de Gemini no estaban construyendo un reino, estaban construyendo presión. Cada auto robado, cada deuda, cada trato de drogas, cada desaparición, cada rumor, añadía peso a la misma estructura. Y por un tiempo, esa estructura se mantuvo porque Roy era útil. Gaggy estaba recibiendo dinero, y la familia Gambino no tenía razón para destruir una máquina que todavía estaba produciendo. Pero a las máquinas no les importa a quién dañan, solo siguen funcionando. A finales de la década de 1970, la banda de Meo ya no era solo un pequeño grupo de criminales de Brooklyn. Se había convertido en un sistema de ganancia e intimidación, protegido desde arriba y temido desde abajo. El Gemini Lounge ya no era solo un lugar de reunión. Se estaba convirtiendo en el símbolo de la propia banda. Un bar sencillo, una puerta familiar, un grupo de hombres que sonreían como amigos. Y detrás de todo, una regla que todos a su alrededor lentamente comenzaron a entender. Si la banda de Roy DeMeo te veía como útil, podías vivir junto a ellos. Si te veían como una amenaza, tu nombre podría convertirse en otro susurro en Brooklyn. La banda de Meo se volvió infame, no porque mataron una vez o dos veces o en momentos de pánico. Se volvieron infames porque matar se convirtió en parte de la operación. Un problema llegaba, se tomaba una decisión y, después de eso, una persona simplemente podía dejar de existir. Los investigadores vincularon más tarde a la banda con al menos 75 muertes y desapariciones, mientras que algunas estimaciones elevaron el número sospechoso mucho más, incluso por encima de 200. Ese número no es el punto, porque cada estimación conlleva incertidumbre. El punto es lo que representa el número. Esta no era violencia callejera ordinaria. Esto era repetido, organizado y aterradoramente controlado. A mediados de la década de 1970, el Gemini Lounge ya no era solo un lugar donde se reunían los hombres de Roy. Se había convertido en el centro de una reputación. La gente no necesitaba saber todo lo que sucedía allí para entender una cosa. Si alguien era llevado a través de la puerta equivocada, la calle podría no volver a verlo. El salón parecía ordinario desde afuera, y ese era el horror. No estaba escondido en el bosque. No estaba ubicado lejos de la ciudad.
se encontraba dentro de Brooklyn, cerca de hogares, tiendas, familias y la vida normal. La oscuridad no estaba lejos. Estaba detrás de una puerta familiar. Aquí es donde el nombre de la banda se asoció con lo que más tarde se conoció como el método Gemini. Según testigos del gobierno y relatos posteriores, las víctimas eran atraídas al área trasera conectada al salón, asesinadas rápidamente y luego dispuestas de una manera diseñada para dejar poco atrás. El método no era solo sobre la muerte, era sobre borrar la evidencia de la muerte. Eso es lo que separó a la banda de Meo de muchos criminales violentos. Un tiroteo público envía un mensaje, pero también crea testigos. Una desaparición crea algo más frío, crea silencio, confusión y miedo, que dura más que el crimen mismo. Roy entendía que el miedo no necesitaba un cuerpo para funcionar. A veces el miedo funcionaba mejor sin uno. Un hombre desaparecido deja preguntas, su familia espera, sus enemigos susurran, sus amigos pretenden no saber nada. La policía busca, pero la calle se calla. Y dentro de ese silencio, la reputación de Roy creció. La gente comenzó a entender que la banda de Meo no solo castigaba, eliminaban. Pero la máquina no comenzó a toda velocidad. Se endureció con cada decisión. Uno de los primeros nombres que importa es Paul Rosenberg. En 1973, Rosenberg fue asesinado después de ser sospechoso de cooperar con las autoridades. En el mundo de Roy, la sospecha por sí sola podía convertirse en una sentencia de muerte. Esa fue una de las primeras reglas que tomó forma alrededor de la banda. Si un hombre podía hablar, ya no era tratado como un hombre, era tratado como exposición, y la exposición tenía que ser cerrada. Luego vino Andrei Katz. Katz era joven, solo tenía poco más de 20 años, y se convirtió en una de las víctimas más importantes para entender en qué se estaba convirtiendo la banda. Había estado involucrado en el mundo de los autos robados y más tarde dio información sobre las actividades de la banda ante un gran jurado. Después de eso, fue atraído, secuestrado, asesinado y dispuesto. Su asesinato no fue solo otro acto de violencia. Mostró la lógica de la banda en su forma más clara. Un testigo amenazó al sistema, por lo que el sistema respondió haciendo un ejemplo de él. Ahí es donde la historia se vuelve más difícil de ver, porque una vez que la banda cruzó esa línea, la línea se movió. Lo que una vez requería razones extremas comenzó a sentirse como un procedimiento. Un hombre debía dinero. Un hombre sabía demasiado. Un hombre podría estar hablando. Un hombre le faltó el respeto a la persona equivocada. Un hombre se volvió inconveniente. Las razones cambiaron, pero la respuesta seguía siendo la misma. La muerte se convirtió en mantenimiento. Esa es la frase que explica a la banda de Meo mejor que cualquier apodo. No solo mataban con rabia, mataban para mantener el negocio, mataban para proteger secretos, mataban para limpiar errores, mataban para mantener vivo el miedo. En ese mundo, el asesinato no era el final de un conflicto, era como la operación se mantenía abierta. Y Roy no estaba haciendo esto solo. A su alrededor había hombres que ayudaron a convertir su voluntad en acción. Chris Rosenberg trajo imprudencia y velocidad. Joseph Testa y Anthony Center se hicieron conocidos como los gemelos Gemini, debido a su estrecha conexión con el salón y entre ellos. Henry Borelli, Frederick Dinome, Vito Arena y otros se movieron a través de la misma maquinaria. Algunos robaban, algunos conducían, algunos cobraban, algunos ayudaron en los peores momentos. Juntos se volvieron más peligrosos de lo que cualquier hombre podría ser. Esta es la parte que hace que la banda sea tan inquietante. Un asesino solitario puede ser impredecible. Una banda es diferente. Una banda crea rutina. Un hombre vigila. Un hombre conduce. Un hombre atrae. Un hombre limpia. Un hombre se calla.
Cada persona lleva parte del peso, y debido a que el peso es compartido, el crimen se vuelve más fácil de repetir. Así es como los hombres comunes se vuelven parte de una crueldad extraordinaria. No siempre a través de una decisión dramática, sino a través de la repetición, a través de la lealtad, a través del miedo, a través de la creencia de que echarse atrás podría convertirlos en el próximo problema. Dentro del mundo Gemini, la lealtad no significaba amor, significaba silencio. Nadie alrededor de Roy podía fingir que no sabía qué tipo de operación era esta. Cada hombre cerca del centro entendía que el poder de la banda provenía de más que autos robados y efectivo. Provenía de la creencia de que Roy podía alcanzar a alguien, eliminar a alguien y seguir moviéndose. Esa creencia protegía las estafas, hacía que los deudores pagaran, hacía que los testigos reconsideraran, hacía que los asociados fueran cuidadosos con sus palabras. Y aún así, el dinero seguía fluyendo. Por eso la familia Gambino toleró a Roy durante tanto tiempo. Los hombres por encima de él no necesitaban admirarlo. Necesitaban que ganara. Su red de autos robados, sus préstamos, su dinero de las drogas y sus otras estafas lo hacían útil. La violencia era fea, pero mientras sirviera a las ganancias y se mantuviera contenida, los hombres poderosos podían mirar hacia otro lado. En la mafia, la moralidad nunca fue el problema. La exposición era el problema. Así que el mundo de Roy siguió expandiéndose. Más estafas, más hombres, más secretos, más personas desaparecidas. A finales de la década de 1970, la banda de Meo se había convertido en una máquina que se alimentaba de su propio impulso. Cada crimen hacía necesario el siguiente crimen. Cada asesinato creaba nuevos testigos. Cada testigo creaba nuevo peligro. Cada peligro exigía más silencio. Y el único silencio en el que Roy realmente confiaba era el silencio permanente. Así es como una banda pierde su forma humana. Al principio son ladrones, luego son ganadores, luego son ejecutores, luego son verdugos y finalmente se convierten en prisioneros de la cosa que crearon. El Gemini Lounge se hizo famoso porque simbolizaba todo esto. Un pequeño bar de Brooklyn, ordinario por fuera, que llevaba el peso de una industria oculta de miedo. Los hombres entraban creyendo que estaban entrando en un lugar familiar. Algunos fueron llamados allí por personas en las que confiaban. Algunos pensaron que venían por negocios. Algunos pensaron que venían a hablar. Pero en el mundo de Roy de Meo, una conversación ya podía haber terminado antes de que se pronunciara la primera palabra. Esa era la verdadera naturaleza de la banda de Meo. No necesitaban el caos para ser aterradores. Eran aterradores porque podían hacer que el horror se sintiera organizado. Y cuando el asesinato se organiza, se convierte en algo peor que la violencia. Se convierte en política, se convierte en hábito, se convierte en la respuesta que espera detrás de cada problema. Para Roy, esto era poder. Para los hombres a su alrededor, esto era protección. Para las personas que se cruzaron con ellos, era una puerta que se cerró una vez, y para la familia Gambino fue útil hasta que se volvió imposible de controlar. Para 1979, el mundo de Roy de Meo ya no era solo peligroso para las personas fuera de él. Se había vuelto peligroso para los hombres dentro de él. Esa es la etapa a la que toda banda violenta llega eventualmente. Al principio, la violencia se dirige hacia afuera, hacia deudores, testigos, rivales, hombres que hablan demasiado, hombres que deben demasiado, hombres que están demasiado cerca del dinero. Pero después de suficiente sangre, suficiente miedo y suficientes secretos, el círculo comienza a encogerse. Las mismas reglas que protegían a la banda comienzan a amenazar a la banda. Y una vez que eso sucede, la amistad deja de significar algo. La primera advertencia importante vino desde el interior de la propia operación de Roy. Danny Grillo había sido parte del mundo de la banda,
pero cayó en una gran deuda y se volvió vulnerable a la presión policial. En el negocio de Roy, eso lo hizo más que poco confiable, lo hizo peligroso. Un hombre bajo presión puede convertirse en un testigo puede convertirse en un caso puede llegar hasta arriba. Así que Grillo fue asesinado. Su muerte se convirtió en uno de los primeros ejemplos conocidos de disciplina interna dentro de la banda Demeo. Envió un mensaje simple a todos alrededor de Gemini. Estar cerca de Roy no te hacía seguro. Solo significaba que sabías más que la mayoría de la gente, y saber más podía hacer que te mataran. Luego vino el problema que Roy no quería enfrentar: Chris Rosenberg. Rosenberg había estado allí desde el principio. No era solo otro asociado que pasaba por la barra. Fue uno de los primeros hombres de Roy, casi como un hijo de la calle, un joven criminal que había crecido bajo la protección de Roy y ayudó a dar forma a la identidad de la banda. Chris tenía energía, valor y ambición, pero también tenía la cualidad que puede destruir una organización criminal desde dentro: la imprudencia. En 1979, Rosenberg se involucró en un trato de cocaína con narcotraficantes cubanos. El trato colapsó en violencia. Rosenberg mató a los traficantes cubanos que habían venido a Nueva York, y lo que parecía un robo se convirtió de repente en algo mucho más grande. Estos no eran enemigos callejeros comunes, tenían conexiones. Su gente quería venganza. La situación creó la posibilidad de una guerra entre la familia Gambino y los narcotraficantes cubanos. Ese era el tipo de atención que Paul Castellano y los hombres por encima de Roy no querían. Era sucio, era público, era peligroso, y lo peor de todo, vino de la propia banda de Roy. Este fue el momento en que Roy aprendió el costo real de ser protegido por la mafia. La familia le había permitido crecer porque hacía dinero. Pero cuando su banda creó un problema lo suficientemente grande como para amenazar a la familia, los sentimientos de Roy ya no importaban. Chris Rosenberg había sido útil durante años, pero ahora se había convertido en una carga. Y en ese mundo, una carga es solo un hombre, esperando que alguien decida su fecha. Roy se estancó. Ese detalle importa. Muestra que incluso un hombre como Roy Demeo tenía límites que no quería cruzar de inmediato. Chris no era un extraño. No era un deudor arrastrado de la calle. Se había sentado con Roy, había ganado con Roy, había matado por Roy y había vivido bajo la sombra de Roy. Pero nada de eso fue más fuerte que la presión que venía de arriba. El problema cubano tenía que ser respondido, y la respuesta tenía que ser lo suficientemente visible como para detener la venganza. Antes de que Roy finalmente matara a Rosenberg, otra tragedia expuso hasta dónde había llegado su paranoia. Dominic Ragucci no era un gángster. Era un joven estudiante universitario que trabajaba como vendedor a domicilio. En abril de 1979, Roy lo vio estacionado cerca de su casa en Massapequa Park y creyó que era un sicario cubano enviado a matarlo. En la mente de Roy, la crisis cubana lo había seguido a casa. El miedo se apoderó. Persiguió a Ragucci en auto por Long Island y le disparó después de que el joven se estrellara. Ragucci no tenía vínculos criminales. No estaba allí para matar a Roy. Simplemente había estado en el lugar equivocado, cerca del hombre equivocado, en el peor momento posible. Ese asesinato cambió la sensación alrededor de Roy. Antes de Ragucci, Roy aún podía fingir que cada asesinato tenía una razón dentro del inframundo, un testigo, una deuda, una traición, una amenaza. Pero Ragucci eliminó esa excusa. Era inocente. Su muerte no fue un negocio, fue pánico disfrazado de supervivencia. Demostró que Roy ya no era solo peligroso para los enemigos, era peligroso para cualquiera que apareciera dentro de su miedo, y el miedo ahora estaba viviendo con él. Esto es lo que hizo que los últimos años de Roy fueran tan inestables.
Había construido su poder sobre la idea de que otras personas deberían tenerle miedo. Pero ahora, él también tenía miedo. Miedo a los cubanos, miedo a la policía, miedo a los informantes, miedo a las órdenes de arriba, miedo a los cabos sueltos dentro de su propia banda. El hombre que hacía desaparecer a otros ahora estaba rodeado de razones para creer que alguien podría venir por él. Luego, el 11 de mayo de 1979, Chris Rosenberg entró en el Gemini Lounge para lo que creía que era una reunión normal. No lo fue. Roy DeMeo le disparó. Anthony Center ayudó a terminar el asesinato. A diferencia de muchas otras víctimas vinculadas a la banda, a Rosenberg no lo hicieron desaparecer. Su cuerpo fue dejado donde podía ser encontrado. Eso no fue misericordia. Fue comunicación. Los traficantes cubanos habían exigido pruebas y la mafia necesitaba que el mensaje viajara. Chris Rosenberg, uno de los hombres de Roy, había sido sacrificado para evitar una guerra más amplia. Ese momento reveló la verdad de la banda DeMeo mejor que cualquier otro. No había familia dentro de esa habitación, no hermandad, no lealtad sagrada, solo utilidad. Rosenberg había sido útil hasta que dejó de serlo. Una vez que se volvió peligroso para los hombres por encima de Roy, los años que habían pasado juntos no significaron nada. La risa, el dinero, los crímenes, los secretos compartidos, la confianza. Todo desapareció bajo una regla. La máquina debe sobrevivir. Pero la máquina no se hizo más fuerte después de Rosenberg. Se volvió más fría. Joseph Testa y Anthony Center se acercaron al centro después de que Chris se fue. La banda continuó, pero algo había cambiado. El asesinato interno deja un tipo diferente de silencio. Todos entienden el mensaje, pero nadie puede decirlo en voz alta. Si Roy pudo matar a Chris, pudo matar a cualquiera. Si la familia Gambino pudo obligar a Roy a matar a su propio hombre, entonces nadie en la banda controlaba realmente su propio destino. A partir de ese momento, cada hombre alrededor de Gemini estaba viviendo dentro de una pregunta. ¿Quién sería el siguiente? Esa pregunta es más poderosa que cualquier amenaza. Cambia la forma en que la gente habla, cambia la forma en que se sientan en una habitación, cambia la forma en que miran al hombre a su lado. La banda DeMeo siempre había dependido del silencio, pero ahora el silencio ya no era solo protección de la policía, era protección entre ellos. Y mientras la banda seguía ganando, la presión exterior estaba creciendo. Los crímenes habían creado demasiados cuerpos, demasiados hombres desaparecidos, demasiadas historias, demasiados testigos. La aplicación de la ley no era ciega. La atención federal estaba aumentando. Los informantes y colaboradores eventualmente se convertirían en la mayor amenaza para el mundo que Roy había construido. Cada hombre que una vez ayudó a que la máquina funcionara podría algún día explicar cómo funcionaba. Ese era el problema con una banda como la de Roy. Cuanto más mataba, más secretos creaba. Cuantos más secretos creaba, más peligroso se volvía cada miembro. Y cuanto más peligroso se volvía cada miembro, más comenzaba la mafia a ver a la banda no como un activo, sino como una futura acusación. Roy DeMeo había pasado años demostrando que podía manejar problemas, pero ahora se había convertido en uno. Su banda había hecho dinero, sí. Había creado miedo, sí. Había servido a la familia Gambino, sí. Pero también había producido caos, atención y riesgo. Y en la mafia, el riesgo tiene una vida corta. Al final de este periodo, Roy ya no era el mismo ganador de Brooklyn que había impresionado a Nino Gaggi. Era otra cosa completamente distinta. Un hombre con demasiada sangre detrás de él, demasiados secretos dentro de él y demasiadas razones para creer que todos a su alrededor podrían eventualmente traicionarlo. Ahí es cuando la historia se dirige hacia su lección final. La banda DeMeo no colapsó porque careciera de violencia. Colapsó porque la violencia era todo lo que le quedaba. Una vez que la lealtad se convierte en miedo y el miedo se convierte en rutina, la banda ya está muriendo.
La única pregunta es, ¿quién será enterrado primero? A principios de la década de 1980, Roy DeMeo se había convertido en el tipo de hombre que la mafia crea cuando necesita trabajo sucio, y el tipo de hombre que destruye cuando ese trabajo sucio comienza a volverse peligroso. Durante años, había ganado dinero, movido autos robados, pagado tributo, manejado problemas y protegido el negocio con miedo. Pero ahora, las mismas cosas que una vez lo hicieron valioso, lo estaban haciendo imposible de mantener vivo. Demasiada gente estaba muerta, demasiada gente estaba desaparecida. Demasiados hombres a su alrededor sabían cómo funcionaba la máquina, y la aplicación de la ley se estaba acercando. La presión no llegó de golpe, llegó lentamente, luego de repente. El imperio de autos robados que había hecho a Roy tan útil comenzó a atraer una atención seria. Los investigadores comenzaron a acercarse a la red. Los hombres que una vez habían trabajado a su lado comenzaron a convertirse en riesgos. Vito Arena cooperó con el gobierno. Dominique Montiglio también proporcionó más tarde información sobre Gaggy y la banda DeMeo. Frédéric Dinom se convirtió en otro testigo después de que su hermano Richard Dinom fuera asesinado en 1984. El silencio alrededor de Gemini estaba comenzando a romperse, y una vez que el silencio se rompe en una banda como la de Roy, todo comienza a desmoronarse. Ese era el problema con el mundo de Roy DeMeo. Fue construido sobre secretos, pero había creado demasiados. Cada asesinato tenía un testigo en alguna parte. Cada auto robado tenía un camino. Cada deuda tenía una historia. Cada hombre de la banda llevaba piezas de la verdad. Durante años, el miedo mantuvo esas piezas separadas. Pero la presión federal tiene una manera de cambiar a la gente. Un hombre que una vez pareció leal en un bar puede parecer muy diferente dentro de una sala de interrogatorios. Un hombre que una vez se rió a tu lado puede convertirse en la voz que explica toda tu vida a un jurado. Y Roy entendió eso. Había pasado años viendo a otras personas convertirse en cargas. Ahora se estaba convirtiendo en una él mismo. Paul Castellano, el jefe de la familia Gambino, no necesitaba que Roy fuera inocente. La inocencia nunca había importado. Castellano ni siquiera necesitaba que Roy fuera querido. A Roy nunca se le mantuvo cerca porque fuera amado. Se le mantuvo cerca porque ganaba. Pero para 1982, la pregunta ya no era cuánto dinero podía traer Roy. La pregunta era qué podría decir si la presión se volvía demasiado. Ese era el miedo por encima de él. No que Roy fuera débil. Que Roy sabía demasiado. Sabía sobre los autos robados, sabía sobre los asesinatos, sabía sobre el dinero moviéndose hacia arriba. Sabía quién lo había protegido, quién lo había usado y quién había mirado hacia otro lado mientras los cuerpos desaparecían. Un hombre así es útil solo mientras esté libre y en silencio. Una vez que el arresto se vuelve probable, se convierte en una amenaza para todos los que alguna vez se beneficiaron de él. Así que la misma lógica que Roy había usado con otros comenzó a volverse hacia él. Un testigo podía hablar, una carga podía exponer el sistema, un hombre peligroso podía volverse más seguro muerto que vivo. Esa era la fría matemática de la mafia. No importaba cuántos años había servido Roy, no importaba cuánto dinero había ganado, no importaba cuántos enemigos había eliminado. En esa vida, la lealtad nunca fue más fuerte que la supervivencia. Y una vez que los hombres por encima de él decidieron que Roy DeMeo podría dañarlos, su servicio pasado se volvió inútil. Roy comenzó a sentirlo. La atmósfera a su alrededor cambió. La confianza que una vez lo había rodeado comenzó a convertirse en sospecha. Ya no solo miraba hacia afuera en busca de peligro, estaba mirando a su propia gente. Ya había visto lo que sucedía cuando la banda se volvía hacia adentro. Danny Grillo se había ido. Chris Rosenberg se había ido. Hombres que una vez se sentaron cerca de él ya habían sido sacrificados cuando la máquina lo requería. Ahora Roy tenía que enfrentar la posibilidad de que la máquina lo hubiera elegido a él.
En enero de 1983, Roy desapareció. Durante días hubo incertidumbre. Un hombre que había hecho desaparecer a tantos otros ahora estaba desaparecido él mismo. Eso por sí solo conllevaba una terrible simetría. La calle no necesitaba un anuncio oficial para entender lo que significaba. En el mundo de Roy, la desaparición era un idioma. Él había hablado ese idioma durante años. Ahora se estaba hablando de él. El 20 de enero de 1983, su cuerpo fue encontrado en el maletero de su Cadillac en el Varuna Boat Club en Brooklyn. Le habían disparado varias veces. El hombre que había construido su nombre alrededor del miedo, el silencio y la desaparición terminó de la misma manera que muchos de sus víctimas, solo, escondido y reducido a otro problema que alguien había decidido eliminar. Más tarde, la policía teorizó que Castellano había ordenado su muerte, aunque los asesinos exactos nunca fueron identificados oficialmente. Roy DeMeo estaba muerto, pero la historia no murió con él. La máquina que construyó siguió hablando a través de salas de audiencias, acusaciones, testigos y sentencias de prisión. En 1984, una importante acusación apuntó a Castellano, Gaggi y a los miembros supervivientes de la banda DeMeo, con cargos relacionados con robo de autos, crimen organizado, drogas y asesinatos. Castellano mismo nunca vería el final completo de esto. En diciembre de 1985, mientras estaba en libertad bajo fianza durante el juicio, fue asesinado frente a Sparks Steakhouse en Manhattan por orden de John Gotti, quien luego se convirtió en jefe de la familia Gambino. Los juicios continuaron. En 1986, miembros de la banda fueron condenados. En 1989 siguieron más condenas, incluidos Anthony Center y Joseph Testa, los hombres recordados como los gemelos Gemini. Recibieron cadenas perpetuas por asesinato, con tiempo adicional por crimen organizado. Los hombres que una vez parecieron intocables detrás de las puertas de Gemini, ahora estaban siendo nombrados, juzgados y encerrados por el mismo sistema que habían pasado años tratando de eludir. Pero las sentencias de prisión por sí solas no explican lo que dejó la banda DeMeo. Su verdadero legado es más oscuro que los números. No es solo el número de cuerpos sospechosos, a pesar de que algunos relatos sitúan el número tan alto como 200. No es solo el Gemini Lounge, o el imperio de autos robados, o los nombres de los hombres que se sentaron alrededor de Roy. Su verdadero legado es lo que revelaron sobre el crimen organizado cuando se le quita el glamour. No había honor en esa habitación, no hermandad, no lealtad que pudiera sobrevivir al miedo. La banda DeMeo no era una familia, era una máquina construida para el dinero, protegida por el asesinato y alimentada por el silencio. Los hombres se unieron a ella porque querían poder. Se quedaron porque tenían miedo de irse. Mataron porque el sistema los recompensaba por ello. Y al final, el mismo sistema los consumió uno por uno. La vida de Roy DeMeo a menudo se cuenta como una historia de gánsteres, pero en realidad es una advertencia. Una advertencia sobre lo que sucede cuando la violencia se convierte en negocio, cuando el miedo se convierte en gestión y cuando los seres humanos se convierten en problemas a resolver. Roy pensó que estaba construyendo protección a su alrededor. Pensó que el dinero, la lealtad y el terror lo mantendrían a salvo. Pero cada secreto que creó se convirtió en otro peso alrededor de su cuello. Cada cuerpo lo hizo más útil por un tiempo y luego más peligroso para siempre. Y así es como termina su historia. No con la victoria, no con respeto, no con la leyenda que pudo haber imaginado para sí mismo. Termina con un maletero de Cadillac en Brooklyn, con una banda rota por informantes y condenas, con jefes traicionando a soldados, soldados traicionando a jefes, y un bar llamado Gemini
recordado no por la música, la amistad o la vida de barrio, sino por el miedo asociado a su nombre. Roy DeMeo hizo desaparecer a la gente. Luego, un día, el mundo al que sirvió decidió que él también debería desaparecer. Y esa es la verdad final de la banda DeMeo. En una máquina construida para borrar a la gente, nadie que la opere está realmente a salvo.